de hoy algunas personas mayores todavía dividen el Paseo Colón, ¿no? ¿De dónde viene esa división? Bueno, nosotros a raíz de estar en la asociación Kepa Ordoqui empezamos a preguntar a distintas personas a ver por qué había esa diferencia en el Paseo Colón, y ellas nos contaban que después de la guerra el núcleo del Paseo Colón estaba en el casino de Irún, allá atrás. Entonces allí estaba la burguesía de Irún, estaban todos los amigos de los golpistas y era muy buena influencia que venían todas las tropas alemanas. Dice que ellas se acuerdan vestidas de alemanes, cuando ellos no tenían abrigo, que ellas venían con unos abrigos impresionantes y solían estar en el casino. También en el casino de Irún, después de la guerra, estuvo Falange Española. Y los de Falange, había algunas señoras que debían de ser muy especiales y a veces salían y les gritaban a estas mujeres por rojas. Entonces ellas clasificaban la cera de la sombra o de los impares como de peseta, porque ellas nunca paseaban por allí, ellas siempre paseaban por el lado del sol, porque y le llamaban eso 0,50, pero que ellas lo han dividido por eso, por la fuerza que tenía el casino en la sociedad de Irún. 0,50 este lado de la calle. Sí, la que da el sol, la de los números pares. Una división clasista, ¿no? En toda totalmente, regla. Totalmente, es que Irún tiene mucho peso clasista. Tiene mucho peso, aún, pero que viene de entonces. Vecinos de la comarca del Bidasoa, vecinos y vecinas de la comarca del Bidasoa, habéis creado en los últimos 2 años, creo, la Asociación Memorialista Kepa Ordoqui. ¿Con qué fin iniciasteis este trabajo? Bueno, nos juntamos un grupo primero de unos 3 o 4 por nuestra cuenta, sin pensar en montar el grupo Kepa Ordoqui, la verdad es esa. Y empezamos a hacer vueltas por Irún y buscando a ver qué encontrábamos de la guerra civil y del golpe de Estado, porque ya más que guerra civil a mí no me gusta ese nombre, a mí me parece que hay que empezar a llamarle golpe de Estado. A partir del golpe de Estado, ¿qué es lo que se vivió en Irún y tal? Y fuimos por los montes de Irún, pues recogiendo material de la guerra, recogimos casquillos, recogimos eso, pero vimos que estaba cogiendo tanto volumen que teníamos que formar algo. Entonces nos juntamos un grupo más que ya llevaban ellos trabajando y entonces formamos el grupo Kepa Ordoqui. El grupo Kepa Ordoqui no se ha formado ni para hacer libros ni para hacer cosas, no, simplemente para recoger la historia viva de Irún, que nos cuenten los que han vivido. Nosotros no somos nadie para juzgar después de 80 años a ellos, y lo que vamos a hacer es coger y servirlo a las escuelas, hacer cuadernillos, que la gente sepa lo que pasó, pero contado por personas que vivieron sin ningún juicio. Entre esas experiencias, algunas se centran en el Paseo Colón, que es lo que estamos trabajando en este momento. ¿Qué tipo de vivencias habéis recogido sobre este paseo? Mira, me llamó muchísimo la atención una mujer de Irún, que todavía vive, que se fueron de Irún porque tenían un negocio y su padre dice que no estaba metido en política, que más que nada es que no iba a misa, que era un poco, diríamos, rebelde, pero le pusieron una etiqueta y la familia se fue. Hay que tener en cuenta que en Irún durante el año 36 vivían 18.000 personas. En septiembre solo quedaban 8.000. El terror que pusieron y que venía desde los militares de Navarra hizo que la gente, aun siendo en contra de la República, muchos se fueron a Hendaya. Entonces esta señora nos contaba que estuvieron en Hendaya y cuando pudieron intentaron pasar, pero intentó pasar su madre con los hijos. Nada del marido, el marido no se atrevía a pasar, entonces pasó la madre con los hijos. La primera vez le rechazaron y la segunda vez, que fue porque había un, diríamos, como tribunal de paso de frontera, que era el que te autorizaba a pasar a Irún. Entonces la segunda vez, por medio, diríamos, de una persona conocida que estaba aquí, les dejaron pasar. Entonces pasaron y estaba su casa ocupada, su tienda ocupada y no tenían absolutamente nada. Entonces ella nos contaba que tuvo que ir al Colegio del Pilar. El Colegio del Pilar se dividía entre colegio, que eran las que pagaban, y luego escuelas gratuitas, que eran las que no pagaban. Entonces a ella le metieron en las escuelas gratuitas.
y nos decía, mirad, íbamos con la ropa de calle normal, y había días que eran una fiesta, una celebración, y nos daban unos uniformes negros con un cuello rojo y unos botones así rojos. Dice, era horrible. Era horrible. Entonces esos días teníamos que ir ahí, pero había tal diferencia que una vez al año las alumnas que eran de pago les llamaban señoritas, a ellas no. Entonces se ponían en fila las señoritas y todas estas niñas que iban a la gratuita iban avanzando hasta llegar a la primera y a cada una le daban un regalo que allá fue 6 pasas, imposible de comer. Pero lo más humillante de todo es que les teníamos que decir, gracias señorita. Dice, ¿tú sabes lo que es eso para una niña de Irún que ya vienes marcada? Y dice, es más, es que veías dentro de las señoritas y de la alta sociedad de Irún que a veces iban con los bañadores y la ropa que nos habían robado de nuestra tienda. Entonces yo creo que el Paseo Colón de Irún, porque después de la guerra cogió fuerza el Paseo Colón cuando se fueron haciendo las nuevas construcciones, pero anteriormente a la guerra era la calle Iglesias, la calle Mayor, lo que era, diríamos, lo comercial de Irún, y ellos debían de tener en la calle Iglesias el almacén. Luego lo pusieron más tarde, que les dejaron unos parientes dinero, lo pusieron en el Paseo Colón. Y más allá del Paseo Colón, ¿cómo afectó la guerra del 36 en Irún? Nos comentabas que, bueno, por ejemplo, de 18.000 pasamos a ser 8.000. 8.000. Yo creo que el peor problema que tenemos en Irún, el peor problema es que todavía las personas que han vivido o que han oído a los padres tienen miedo de contar las experiencias. Yo conozco, porque no habló con nosotros, con la asociación Kepa Ordoki, un señor, y nos estaba contando dónde se formaron los campos o de refugiados, no sé, que los que traían pasaban la frontera y los tenían retenidos hasta darles paso a otros campos de concentración. Y nos explicó, nos dijo el pabellón, nos dijo todo, y a las 24 horas nos llama y nos dice, oye, por favor, no pongáis mi nombre y mi apellido. Luego te das cuenta que hay mucha gente. Y luego hay otra cosa, sabemos que en Irún había mujeres que les cortaron el pelo al rape. Nadie te certifica ni quién han sido, y a los que nos dijeron que podían ser, nos han dicho que no. Y una señora mayor nos dijo, yo ya sé a quién le cortaron el pelo, pero decían que era porque tenía lepra. Te quiero decir que llegaron las humillaciones a tal punto que hasta se buscaban excusas para justificar lo que les pasó. Las mujeres también han sufrido mucho entonces en esta guerra, de una manera especial quizás. Yo creo que las mujeres es las que más han sufrido, porque vamos a ver, los hombres sí estuvieron en la cárcel, murieron y tal, pero las mujeres vinieron a Irún con los hijos. Ellos hicieron frente a sacar las familias adelante, pero es que las mujeres estaban encerradas en casa, el trabajo se hacía fuera en la calle, pero eran los hombres. Mira, es a tal la presión y el adoctrinamiento que hizo la Iglesia Católica en Irún, que les obligaban a las mujeres pertenecer a una asociación católica. Entonces tenían que ir todas las semanas a la asociación católica, sobre todo a las que denominaban rojas, a esas eran las que más tenían que educar. Entonces nos contaba una y nos decía, podíamos ir al cine si estaba clasificado en 1 o en 2, pero si estaba en 3 o en 3R no podías, pero te lo metieron de tal forma que te parecía que hacías mal. Y dice, un día mi madre me dijo que me iba a llevar a una película y estaba clasificada en 3. Y le decía, mamá, que yo no puedo ir ahí, que mañana me tengo que ir a confesar. Y dice que le dijo su madre, pues mañana te vas a confesar, pero tienes que ver esta película porque es como la vida misma. Y dice que fue al cine y no era más que una chica soltera que se había quedado embarazada. No tenía más problema que eso toda la película. Y dice, y luego temblando para ir a confesar. Sé que las mujeres en Irún se ha sufrido mucho, y yo creo que las clases sociales han intervenido mucho en eso. El pasado 15 de agosto hicisteis un homenaje en Picoqueta. ¿Con qué objetivo hicisteis ese homenaje?
Pues es que empezamos a estudiar y empezaron a salir nombres de mujeres represaliadas, y mujeres, y mujeres, y mujeres, y decíamos, pero si de esto no se ha hablado nunca. Se ha hablado de cantidad de cosas de la guerra, de los bombardeos, de esto y del otro, pero ¿y las mujeres? Entonces quisimos hacer un homenaje y sacarlas a la luz pública. Todavía no hemos terminado todo el trabajo, ya vamos en 200 y algo. Eso lo queremos publicar en cuadernillos y por las redes sociales para que todo el mundo lo pueda tener. Y cuantos más datos tengamos de cada uno, mejor, porque a raíz de que leímos los nombres en Picoqueta, ha venido familias y han dicho, oye, que leísteis el nombre de mi abuela, oye, que leísteis el nombre de mis tías, oye, que leísteis... Y hemos tenido conversaciones con distintas personas que han tenido ese, no sé cómo decirte, ese detalle con nosotros y les estamos terriblemente agradecidos de venir a contarnos las historias. ¿Qué tipo de historias habéis recopilado ahí? Bueno, pues hay de personas que no les consideraban casadas porque estaban casadas en el tiempo de la República, no les reconocían el apellido a los hijos, no les... Era todo. Y lo importante sería que de esas 200 y pico personas que tenemos, la sociedad de Irún cogiese los nombres y por lo menos explicase de cada una un pequeño relato, pero que no se quedasen en el anonimato. Eso estáis intentando, por lo menos vosotros. Eso por vuestra estamos cuenta, ¿no? intentando, pero ya veremos, no es fácil, ¿eh? No es fácil. De aquí a futuro, ¿qué planes tenéis? No sé. Tenemos tanta documentación que ahora... Tantos planes, ¿no? No, es que hay tanta documentación que estamos intentando ponerlo todo en orden. Y como no somos profesionales, pues nos cuesta también, tenemos que hacer... Y entonces igual está aquí las mujeres cuando vinieron después de la guerra. Nosotros tenemos el testimonio de una mujer que falsificó el carnet de identidad diciendo que tenía 14 años y tenía 13 para poder entrar en Palmera a trabajar, para poder tener otro sueldo más en casa, aunque era pequeño. Entonces empezó en Palmera a trabajar y dice que luego dijeron, oye, que en Cerillas nos pagan más. Y dice, pues vamos a Cerillas y a ver qué nos pagan. Fueron a Cerillas y dice que la compañera que iba con ella le dejaron entrar y le dieron trabajo y tal. Y cuando ella dio el nombre dijeron, a ti por roja no vas a entrar nunca aquí a trabajar. Y le echaron, dice, yo creo que si no salgo corriendo me echan una patada y me echan por las escaleras. Te quiero decir que hay historias... Ya, mil Hay mil de las mujeres en Irún. Bueno, pues con vuestro trabajo, ¿no? Por lo menos honrarles ese pequeño homenaje, ¿no? Sí. Y que no se olvide. Eso tenemos que hacer, eso es, exactamente, que no vuelva a pasar, porque ya sabes que la historia que no se cuenta no ha existido. Y yo soy partidaria de que todo el mundo tiene que saber, sin juzgar, pero sí saber lo que pasó en Irún, porque todavía estamos con la matraca de que los republicanos y los estos y los de la CNT quemaron Irún. Irún desde, me parece que es el 16 de agosto o el 18 de agosto, se bombardeó todos los días. Y se bombardeó por mar, por tierra y por aire. Entonces, que no nos vengan con cuentos porque han puesto la historia de que la fábrica de cerillas la quemaron los republicanos o los chicos de, bueno, lo que quieran ellos. Eso cayó un obús cuando estaban atacando San Marcial. Nosotros tenemos localizado un obús en Irún que el propietario del terreno no nos deja ir a sacarlo. Y eso se hizo desde el Cervera, desde la bahía del Chingudí. Por eso te digo que hace falta sacar todas esas historias, que la gente se atreva, que la gente hable, que han pasado muchos años y que no se guarde nada, porque nos quedan muy poquitas y poquitos con vida para podernos contar la historia de Irún.